Llegó el momento de contarles la parte que a mí más me divierte de esta historia, porque hasta ahora lo que les vengo contando es la metodología que yo iba siguiendo, qué aprendizaje me llevaba, qué errores cometía, pero les hablé muy poco hasta ahora de en qué consistía particularmente mi trabajo, así que este es el video para contarles eso. Les voy a contar entonces cómo estaban distribuidos los talleres desde que empecé a desempeñarme como tallerista, lo cual, bueno, tuvo un cambio, tuve, como les decía, el doble de tiempo para hacer las mismas actividades y aparte contaba con gente que me podía ayudar. Entonces me organicé de la siguiente manera. Yo estaba yendo los miércoles por la tarde de 12:30 a 17, perdón, de 12, estaba yendo los miércoles por la tarde no recuerdo el horario, de 14 a 18, miércoles por la tarde de 14 a 18 y jueves a la mañana de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Ese era el horario. Entonces, los días miércoles llegaba directamente para hacer el taller de tostadas saborizadas, entonces siempre había en la cocina pan viejo y ahí, bueno, juntaba a un grupo grande de residentes, porque ese era un taller que se venía sosteniendo hacía muchos años por otras personas, entonces ya lo tenían incorporado, entonces podía ser un grupo grande, aparte ya era una tradición y muchos querían participar, y bueno, cortábamos el pan en rodajas, de hecho los cuchillos, no sé si les conté, no me acuerdo, eran de plástico para que ellos no se pudieran cortar, y como eran muchos residentes, los cuchillos de plástico no alcanzaban, entonces algunos usaban cuchillos comunes. Es un orgullo para mí contarles que en esos 2 años que hicimos el taller de tostadas con cuchillos comunes, cosa que antes no se hacía, no hubo ningún accidente. De hecho los residentes se comprometieron muchísimo y trabajaban con muchísimo cuidado. Lo único cercano a un accidente que ocurrió fue una vez que uno de los residentes estaba metiendo la fuente en el horno con las tostadas adentro, el horno estaba prendido y cuando lo metió tocó la parte esta de la muñeca con una de las rejillas y se quemó. Y le quedó una cicatriz así como, no sé si se ve, como esta que tengo acá. Yo estoy lleno de cicatrices y también es algo que vivo con muchísimo orgullo. Me encanta tener cicatrices, espero no tener muchas más porque cada una se asocia a un momento en el cual he sufrido, pero sí demuestran, y a mí me demuestran cada vez que miro mi cuerpo, que estuve permanentemente en contacto con el trabajo, porque las cicatrices que tengo son o de haber estado trabajando o de haber ido a trabajar y algún percance que tuve en el medio, pero todas me demuestran a mí mismo que que mis decisiones me han llevado a salir de mi zona de confort y en la mayoría de los casos, no en todos, he afrontado ese riesgo a lo mejor con temores y he decidido afrontarlo igual y es algo que yo me reconozco a mí mismo y también a las personas que he tenido alrededor y que me han dado soporte para incentivarme a hacerlo y también el motivo por el cual me meto a veces en situaciones de riesgo es por la gente que yo quiero y también se lo agradezco, obvio. Bueno, cuestión que entonces cortábamos las tostadas y yo en otro video les cuento por ahí el ejemplo de uno de los residentes que tenía autismo y como no me quiero poner reiterativo, les dejo el link acá, ahí me voy a referir, donde hablo del tema de los pacientes con trastorno de déficit atencional y pacientes con autismo. Pero bueno, en el taller de tostadas saborizadas fui encontrando, así como los otros, ¿no?, los perfiles de cada residente, qué hacía cada uno. Había algunos que les gustaba más preparar el condimento, que era mezclar aceite con los sobrecitos de orégano y de provenzal, entonces hacíamos algunas de sabor provenzal y otras de sabor orégano. Entonces a algunos les gustaba mezclar el condimento, de hecho había un residente que era el encargado, a él le gustaba mucho, que esto no era algo que estaba presente en todos, era alguno y particularmente este residente que estaba, al cual extraño, algunos no los extraño, a otros los extraño más o menos y a otros los extraño muchísimo, y este es uno de los que más extraño, por no decir, está entre los dos que más extraño.
Su nombre es Omar y el otro, su nombre es Gastón. En realidad es Andrés, pero le decían Gastón. Cuestión que bueno, los dos, de los dos yo he aprendido mucho y son la clase de gente que la vida me pone para aprender, en muchos sentidos. Y cuestión que este residente que se llama Omar, espero que siga viviendo. Él era el encargado autoproclamado, él se gestionaba sus propias oportunidades, él quería oportunidades, se las gestionaba y lo lograba. El encargado de abrir los paquetes de condimentos, de prepararlo, y lo disfrutaba muchísimo, era su actividad y su momento de brillar, y era su contribución a la actividad. Y estaba muy contento, me acuerdo, yo me identificaba mucho con él. Pues yo hasta ahora en los videos les he contado, como les decía, todo como un proceso que se daba en el tiempo y lo que yo buscaba, que era ganar plata y ganar reconocimiento y responsabilidad. Pero hay una parte muy espiritual que yo, por eso lo metí en este video que está cerca del final, porque la parte espiritual y la parte humana yo la tengo medio escondida, pero es bastante más considerable que la parte relacionada a la prosperidad económica y al logro de objetivos. Entonces, no lo voy a poner al principio, lo pongo acá para que ustedes tengan que hurgar un poco y se encuentren con eso, que es la parte por ahí más esencial que yo reconozco que tengo. Entonces yo me he identificado, a ver, todos estos residentes han sido puestos por la vida por algo y bueno, es una oportunidad que la vida me dio para aprender y he aprendido mucho de ellos. He aprendido a reconocerme yo mismo en mi relación con ellos y en muchísimas otras cosas más que a lo mejor me salen ahora a contar. Este video particularmente no lo preparé, los otros sí, este no lo preparé, por eso lo voy diciendo de manera intuitiva como me sale, porque quiero ser lo más auténtico posible. Después, bueno, había otros residentes que les gustaba más la parte técnica, que era innovar, proponer cosas nuevas, traer conocimientos que ya tenían de enseñarme a mí a cocinar cosas nuevas. Pero bueno, el inicio del taller de tostadas saborizadas se da los miércoles, desde las 2:20 de la tarde y 4:20 aproximadamente, hasta la hora de la merienda, que era hasta las 4:30. Nos tomamos también el tiempo de dejar todo limpio, era una parte del ritual, una vez que sacamos la tostada del horno. Ahí sí podíamos, porque antes no teníamos tiempo de chequear cuando estaban hechas y todo, bueno, ahora sí, las chequeábamos nosotros. Teníamos el tiempo de paciencia en el cual, desde que poníamos las tostadas en el horno hasta que salían, estábamos ahí hablando de nuestras cosas. Yo les preguntaba por ellos, los fines de semana salían con algunos trabajadores a unos bailes que se hacían en la ciudad de Rosario. Entonces yo les preguntaba cómo les había ido, cómo les había ido en la semana que habían hecho. A ver, porque uno de los objetivos que yo tenía, y bueno, era un objetivo tan primordial, pero a mí me gustaba ser psicólogo institucional, que ya ellos tenían una psicóloga institucional que hacía unos espacios que se llamaban asamblea, en los cuales los residentes llevaban sus problemáticas y se reunían todos alrededor de una mesa y todos la escuchaban y trataban de encontrar solución. Entonces yo de alguna manera entrenaba, un poco queriéndolo y un poco sin querer, por si en algún momento se me daba la oportunidad de ocupar ese lugar. Entonces, bueno, hablábamos de cosas que habían pasado y nos reíamos, porque también contaba cosas entre ellos con lo que es algo propio de la idiosincrasia en la que vivimos, que es la típica cargada, que tiene un costado discriminatorio, un costado violento. O sea, es algo un poco peligroso a mi modo de ver. Entonces yo trataba de gestionarlo de una manera que se muestre como compañerismo, como algo que muestre a partir de la cargada una virtud que cada uno tiene, porque a ver, lo que puede ser un motivo para que a mí me carguen por algo, se puede, en la mayoría de los casos, tergiversar para que sea un reconocimiento por una virtud mía. Así que eso era algo a lo que yo prestaba muchísima atención. Yo gestionaba no solo la actividad, sino el espacio humano. Yo les voy a compartir también acá mientras yo hablo, deben estar mirando lo que era la planificación de los espacios y cómo yo le proponía por escrito a la institución
que ese tipo de actividades estaban coordinadas de una manera que sea valioso para los residentes. Entonces ahí van a ver cómo lo planificaba yo uno por uno y también cómo planificaba el espacio general. A ver qué hora es, porque ahora en un ratito viene un paciente, me quedan 15 minutos. Vamos a activar los datos por si me avisan algo, hasta ahora no me avisaron nada. Entonces bueno, a las 4:30 iban a tomar la merienda y después venía la parte que ellos más disfrutaban, que era la parte de salir a vender. Entonces, del grupo que hacíamos las tostadas, dividía dos subgrupos en los cuales salíamos a vender un miércoles con un grupo y otro miércoles con otro. Entonces uno era primer y tercer miércoles del mes y segundo y cuarto del otro grupo. Y ellos lo tenían bien sistematizado. Yo de hecho en mi casa, en el mueble donde yo estudio, tenía que eso me lo tendría que haber guardado de recuerdo, igual no hay problema porque el recuerdo lo tengo en la mente. Yo me ponía papeles con los grupos, cómo estaban conformados, primer y tercer miércoles, segundo y cuarto miércoles, y de esa manera yo tenía el recordatorio mío y cada miércoles sacaba una foto para mostrarle a los orientadores quiénes eran los que iban a salir a vender. O sea, mi conducta era el mismo miércoles, yo ya le mandaba a los orientadores cómo iba a ser toda la dinámica para que ellos se pudieran organizar. Yo notaba que ellos, la mayoría, no todos, la mayoría estaban cómodos con esa forma de trabajar, pero a su vez era una norma del lugar trabajar eso es lo que yo considero que es el trabajo en equipo. Tratar de sumar a los compañeros para que para que se puedan organizar y tratar en la menor medida de lo posible, en la medida cero posible, de obstaculizarles sus propios trabajos. Lamentablemente esa política fue sostenida por mí, pero no por varios de mis compañeros que de alguna manera algún beneficio habrán sacado de obstaculizar el trabajo de los demás. Pero por suerte la mayoría sí tenían esta dinámica, algunos por ahí tenían dificultades para sostenerla, pero no era a propósito, y también varios sí la sosteníamos. Cuando salíamos a vender, los grupos los separaba por el tema de la movilidad, o sea, con un grupo era el grupo que caminaba más lento, de hecho uno de los residentes tenía silla de ruedas, entonces íbamos con silla, yo lo llevaba con la silla, por ahí cuando teníamos más tiempo, él salía con los bastones canadienses, pero mi idea era que nadie se quede fuera de la venta de tostada, que era lo que más les gustaba, y después, creo que era el primer y tercer miércoles salía con este grupo y segundo y cuarto con los que caminaban más rápido, que no íbamos re lejos, y terminábamos, o sea, mi horario salía a las 6, pero por ahí terminábamos 6:30, 7 menos cuarto. De hecho yo después de ahí daba clases y me había cambiado el horario de las clases para no dar clase inmediatamente después de salir de ese trabajo, sino para poder trabajar ad honorem ese ratito. Y bueno, a ver, de la vida yo me llevo cosas de la vida y la vida también se lleva cosas de mi estadía, de mi paso por este mundo, desde mi nacimiento hasta la muerte, y eso, más allá, esto es una consideración mía, más allá del tiempo por el que se me paga, yo estoy dejando una huella en las personas con las que trabajo y yo notaba que la huella que dejaba, no sé si yo, pero mi trabajo, mi acción era una huella que lo veían en las expresiones faciales, estaban contentísimos. Entonces yo considero que valía la pena regalarle, no a la institución, sino a los residentes. Esto es polémico porque por ahí estaba visto desde el punto de vista de algunos compañeros míos que yo le regalaba tiempo a la institución como si yo fuera un buchón de los patrones, un chupamedio, lo que sea, por lo cual los patrones, si se llenaban de plata, los dueños si se llenaban de plata a costilla de los trabajadores, de los residentes, cosa que no sé qué ganancia tenían, pero pensando mal, si se llenaban de plata, se hubieran llenado de plata si yo trabajaba, lo mismo que si yo estaba sentado así fumando. O sea, mi conducta no sé si iba a cambiar mucho en la ganancia de la patronal. En lo que sí cambiaba era en esto de los residentes, en la salud mental, en la satisfacción, en la independencia, en lo que se podían haber llevado de mi paso por la institución. Entonces, bueno, uno de los motivos por los cuales yo voy dejando estos videos acá es porque yo no soy eterno
Y no sé qué versiones habrá dando vueltas sobre mi manera de trabajar, entonces yo dejo aclarada acá mi versión de por qué tomaba la decisión de hacerlo. Yo sabía que se me hacía la hora, pero bueno, no tenía, o sea, el compromiso lo tenía, empezaba a dar clase a las 7, entonces si tenía ese rato para disfrutar con ellos, aparte yo la pasaba bien también en un grupo lindo, entonces lo hacía, lo hacía. Y aparte me daba experiencia, la paga era la experiencia, yo me llevaba la paga de 2 a 6 y después también la experiencia, que a mí hasta el día de hoy me sirve y me va a servir para toda la vida. ¿Verdad, Laura? Entonces, eso era los miércoles. Eh, bueno, y vendíamos y la plata de las tostadas las guardábamos en un fondo que después se podía llegar a utilizar para algún viaje que tuviera, pero era un fondo que se guardaba y quedaba ahí. Eso ya iba por fuera de mi alcance. Yo tenía pensado a lo mejor proponer algo para hacer con esa plata, pero por el momento, como yo era nuevo como tallerista, todavía quería consolidarme bien como tallerista, consolidarme bien dentro de ese perfil y después empezar a pensar cosas nuevas. Entonces la plata quedaba en un fondo. Eso es lo que hacía los días miércoles. Y bueno, en el próximo video les cuento cómo eran los días jueves, que los jueves iban al turno mañana, que era el turno que más colaboraba conmigo. Yo trabajaba en conjunto con la fonoaudióloga, de la cual aprendí un montonazo. Así que bueno, próximo video, rutina de los jueves.